En las áridas tierras de Badiraguato, Sinaloa, nació un hombre destinado a cambiar la historia del narcotráfico mexicano. Su nombre, Rafael Caro Quintero, el hombre que sería conocido como el narco de narcos. Antes de que existieran los grandes carteles modernos, antes del poder de los Zetas o de Sinaloa, hubo un hombre que lo inició todo, y su ambición se elevó por encima de todos los demás. La historia comienza en 1952. Rafael nació en una familia humilde, rodeado de montañas y de silencio. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema, sin educación, sin oportunidades. Desde niño trabajó la tierra, pero la tierra no le daba lo suficiente. A los 15 años, ya soñaba con salir de la miseria. Observaba a los hombres que regresaban del norte con dinero, autos y respeto. No tardó en darse cuenta de que el cultivo de la amapola y la marihuana era el nuevo oro verde de México. A finales de los años 60, Caro Quintero comenzó a involucrarse con pequeños productores locales. Era astuto, calculador y sabía negociar. A diferencia de muchos, no le interesaban los pleitos, sino el poder. Poco a poco empezó a comprar tierras, a financiar cultivos y a crear su propio imperio agrícola. Su visión era simple: controlar la producción desde la semilla hasta la venta en Estados Unidos. En los años 70, el negocio ya no era local. Rafael conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía con contactos políticos, y a Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, un viejo capo con experiencia. Los tres formaron una alianza que cambiaría para siempre el narcotráfico en México, el Cártel de Guadalajara. Caro Quintero aportó la inteligencia logística y la capacidad para mover toneladas de marihuana y cocaína. Bajo su mando, el cartel estableció rutas aéreas, contactos con Colombia y sobornos a las más altas esferas del poder. Era el nacimiento de una organización que operaba con la precisión de una empresa multinacional, pero con la violencia de una guerra. Pero no debo nada en Estados Unidos yo. No. Porque no hay ley, si debo algo, lo debo en México. Que en México no habrá ley para que yo pague lo que se supone. Pero no. A mí no, cuando me agarraron nada. Primero seguir con mis ranchos. En Chihuahua, Caro Quintero construyó su mayor orgullo, el Rancho El Búfalo. Un imperio de 10.000 hectáreas, cultivadas con marihuana, manejadas como una empresa agrícola moderna. Miles de trabajadores, seguridad privada, helicópteros, todo bajo el mando de un solo hombre. El gobierno lo sabía, pero nadie se atrevía a tocarlo. El dinero compraba silencio, y el silencio mantenía el poder. Estados Unidos empezaba a notar el peso del nuevo narcotraficante que inundaba sus calles con marihuana mexicana. A principios de los 80, Caro Quintero vivía como un rey. Propiedades en Guadalajara, autos de lujo, fiestas interminables, mujeres y un séquito de guardaespaldas leales. Era respetado por los colombianos y temido por los suyos. El dinero fluía, la corrupción era absoluta y el poder del Cártel de Guadalajara parecía indestructible. Pero como todo imperio, el de Caro Quintero estaba a punto de enfrentarse a su primera traición. En 1984, la DEA comenzó a investigar al cártel. Un agente estadounidense, Kiki Camarena, logró infiltrarse y obtener información sobre el búfalo. Cuando el ejército destruyó las plantaciones, Caro Quintero perdió millones. Su reacción fue brutal, ordenó el secuestro y tortura del agente Camarena. El crimen fue tan atroz que cambió la relación entre México y Estados Unidos para siempre. El asesinato de Camarena desató la furia de la DEA. Operaciones encubiertas, presión internacional y una cacería sin precedentes comenzaron. En 1985, Caro Quintero huyó, cambiando de casas, de nombres y de aliados. Pero su suerte terminó el 4 de abril de 1985, cuando fue capturado en Costa Rica. Los noticieros del mundo mostraban al narco de narcos esposado, con la cabeza en alto y una sonrisa desafiante. Había caído el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano.
El mundo creyó que Rafael Caro Quintero había sido derrotado. Pero en realidad, su encarcelamiento fue solo el inicio de una nueva etapa. Desde la celda más oscura, el narco de narcos siguió manejando los hilos del poder. Caro Quintero es trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya. Las cámaras lo muestran esposado, pero su mirada no refleja derrota. Dentro de los muros, el capo comenzó a construir una nueva red. Funcionarios corruptos, custodios, jueces, todos tenían un precio, y Rafael lo sabía. El dinero seguía entrando desde fuera. Su fortuna, escondida en propiedades, cuentas y socios, le permitía mantener influencia en el narcotráfico sin tocar una sola arma. El hombre que un día cultivó marihuana en el desierto, ahora sembraba lealtad entre los muros de la prisión. Durante los primeros años, Caro Quintero mantuvo contacto con los viejos aliados, Félix Gallardo y Don Neto. Juntos, aunque separados físicamente, seguían dirigiendo los remanentes del cártel de Guadalajara. Pero las traiciones no tardarían en aparecer. La captura de los tres fundadores dejó un vacío de poder. Desde dentro de las prisiones, intentaron mantener el control, pero el mapa criminal mexicano estaba cambiando. Los antiguos lugartenientes comenzaron a dividirse en nuevos grupos. El cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez. Todos nacieron de las cenizas del imperio que Caro Quintero ayudó a construir. Los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Palma, todos fueron discípulos de ese viejo orden. Sin quererlo, Rafael había creado una generación de monstruos. O sea, el que no conozco, no lo conozco, ¿me entiendes? El que ¿No te conozco. gusta ayudar a los pobres? Claro que sí, eso sí. ¿Estás de acuerdo con las revoluciones de los pueblos? ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, de El Salvador, la gente que se levanta en armas. No, ¿Crees que las armas son la solución? No, claro que no. El que se cree de que peleando va a conseguir todo es una ignorancia. Durante los años 90, Rafael Caro Quintero vivió entre el lujo y el encierro. Mientras los demás presos sobrevivían con lo básico, él tenía televisión, comida especial y visitas constantes. Su nombre aún infundía respeto. Para muchos, Caro Quintero era una leyenda viva, un mito. Un símbolo del narco antiguo, el que se movía con códigos y honor. Pero su mente nunca descansó. Planeaba, escribía, recordaba. Y sobre todo, esperaba. No hay muro que contenga a quien tiene paciencia. Y Rafael tenía toda la del mundo. Con los años, el caso del asesinato de Camarena comenzó a desmoronarse. Testigos desaparecieron, pruebas se perdieron, funcionarios fueron sobornados. Y mientras la DEA mantenía su presión internacional, en México el tiempo hacía su trabajo, borrar la memoria. En 2013, después de casi 28 años en prisión, una decisión judicial inesperada cambiaría todo. Un tribunal ordenó su liberación inmediata alegando irregularidades en su proceso. La noticia cayó como una bomba. Los medios lo anunciaron con incredulidad. El narco de narcos está libre. Rafael salió caminando del penal de Puente Grande el 9 de agosto de 2013. Sin escolta. Sin ruido. Solo con una sonrisa tenue y una frase. Ya cumplí mi deuda. En cuestión de horas desapareció. El gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, emitió una nueva orden de captura, pero era demasiado tarde. El viejo capo se había desvanecido como un fantasma. Algunos decían que huyó a las montañas de Sinaloa. Otros, que había muerto. Pero los rumores se convirtieron en leyenda. Durante los años siguientes, los informes de inteligencia comenzaron a registrar movimientos sospechosos en el norte del país. Convoys armados, laboratorios improvisados y rutas antiguas reactivadas. Todo apuntaba a una sola cosa: Caro Quintero había regresado al negocio. Fuentes de la DEA aseguraban que el narco de narcos estaba financiando nuevas operaciones del cártel de Sinaloa y algunos lo llamaban el viejo padrino del Chapo. Pero a diferencia del pasado, Rafael evitaba el lujo.
Vivía escondido entre montañas, cambiando de refugio constantemente, protegido por la gente del pueblo que lo veía como un benefactor. Había vuelto, no para recuperar su trono, sino para demostrar que seguía vivo. Estados Unidos ofrecía $20 millones por su captura. Agentes encubiertos, drones, inteligencia satelital, todo un ejército tecnológico para atrapar a un hombre de más de 60 años. Y aún así, durante casi una década, nadie pudo encontrarlo. Se convirtió en una sombra, en un mito viviente. El narco más buscado del mundo, una leyenda del pasado que humillaba a las agencias modernas. Mientras los nuevos capos caían uno a uno, el viejo sobrevivía, como si el destino lo protegiera. Durante sus años en fuga, Caro Quintero no dio entrevistas ni declaraciones. Solo dejaba mensajes indirectos, a través de rumores o supuestos comunicados. Uno de ellos decía: nunca secuestré a la gente camareña. Fui un chivo expiatorio. Y algún día la verdad saldrá. Estas palabras dividieron opiniones. ¿Era inocencia o estrategia? ¿Arrepentimiento o desafío? Lo cierto es que Rafael Caro Quintero ya no era solo un narcotraficante. Era una figura mitológica. Un hombre que sobrevivió a la política, a los carteles y al tiempo. El mundo cambió, pero él seguía ahí. El viejo narco de narcos, oculto entre los cerros, observando cómo los nuevos imperios se derrumbaban. La DEA lo quería muerto o vivo. México quería olvidarlo. Pero la historia no lo dejaría escapar. Hay hombres que nacen para reinar. Y otros que nacen para ser leyenda. El mundo había cambiado. Los grandes capos del siglo XXI estaban tras las rejas o bajo tierra. Pero entre las montañas del norte de México, una sombra seguía moviéndose con la misma astucia de hace 40 años. Su nombre seguía siendo temido, sus decisiones, respetadas. Y aunque todos creían que su tiempo había terminado, Rafael Caro Quintero aún tenía una última historia que contar. Durante casi 10 años, las agencias de inteligencia estadounidenses rastrearon cada rumor, cada señal, cada dron que sobrevolaba Sinaloa. Pero Rafael parecía invisible. Su red de protección era tan profunda que, incluso en comunidades enteras, la gente negaba haberlo visto. Vivía en pequeñas chozas, moviéndose entre ranchos, protegido por familias campesinas que lo veían como un benefactor. Ya no era el joven millonario del cártel de Guadalajara. Ahora era un anciano de mirada serena, con la sabiduría del desierto y la paciencia de quien lo ha perdido todo. Los grandes imperios se desmoronan con el tiempo, pero los nombres que los fundan permanecen en la tierra. Mientras el mundo lo buscaba, una nueva generación de capos dominaba México. El cártel de Sinaloa, ahora dividido entre los hijos del Chapo y los viejos socios, mantenía una guerra constante con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en silencio, muchos sabían que Caro Quintero aún tenía peso. Sus antiguos contactos, sus viejas rutas, sus aliados dispersos en Sonora y Durango, seguían activos. Rumores hablaban de una nueva red creada bajo su sombra, llamada la Narcoconfederación, una alianza secreta para recuperar el control del tráfico antiguo. No había pruebas, pero el simple rumor bastaba para revivir el miedo. A veces, el poder no se ejerce con balas, sino con el recuerdo de lo que uno fue capaz de hacer. Para 2021, las tensiones aumentaban. Informes de inteligencia indicaban que parte de su red de confianza había sido infiltrada. La DEA reactivó su prioridad número 1, capturar a Caro Quintero con vida. La información comenzó a fluir, proveniente de alguien muy cercano a él. Algunos dicen que fue un ex lugarteniente, otros que una traición familiar. En julio de 2022, la historia se cerró. Drones de la Marina Mexicana detectaron movimientos sospechosos en la comunidad de Choix, Sinaloa. El operativo se desplegó en silencio. Era la mañana del 15 de julio de 2022. Rafael descansaba en una cabaña de madera cuando escuchó los helicópteros. No hubo tiempo para escapar.
decenas de elementos rodearon el lugar. Los perros rastreadores lo encontraron escondido entre matorrales, exhausto, con el rostro envejecido y una mirada tranquila. Después de casi 40 años de persecución, el hombre más buscado del mundo volvió a ser capturado, sin disparar una sola bala. Su arresto fue anunciado con orgullo por las autoridades. Pero lo que pocos sabían era que ese mismo día, uno de los helicópteros de la Marina se estrelló, causando la muerte de 14 elementos. El destino, una vez más, parecía jugar con el nombre de Rafael Caro Quintero. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Ya no era el capo poderoso ni el fugitivo temido. Era un hombre de 70 años, con la mirada cansada, que aún negaba haber matado a la gente camarena. Durante los interrogatorios, solo respondió una frase: «Yo no soy el monstruo que ustedes crearon». Desde su celda, Caro Quintero volvió a convertirse en mito. Algunos lo consideraban un símbolo del pasado, otros un mártir del sistema corrupto que él mismo había alimentado. Pero para muchos en el norte, seguía siendo el patrón bueno, el que ayudaba a los pobres cuando el gobierno los olvidaba. Hoy, su figura divide opiniones. Para la DEA, es el responsable de una de las mayores afrentas contra Estados Unidos. Para los viejos narcos, el último de los verdaderos capós. Y para la historia, una leyenda que representa la evolución del crimen organizado moderno. Su influencia aún se siente. Las rutas que él creó siguen siendo utilizadas. Los códigos que él impuso, lealtad, silencio, respeto, son repetidos por los nuevos jefes como mandamientos no escritos. Porque el narcotráfico moderno nació con Caro Quintero. Y aunque cambien los nombres y los rostros, su sombra sigue marcando el camino. En las noches frías del penal, se dice que Rafael pasa horas mirando al vacío, recordando lo que fue y lo que perdió. Amigos, fortuna, amor, libertad. Todo cambió, menos su nombre. En una de sus últimas cartas, escribió: «No quiero morir en prisión. Quiero morir mirando el cielo de mi tierra». Nadie sabe si logrará cumplir ese deseo. Pero lo que sí es cierto, es que su historia ya forma parte de la leyenda del narcotráfico mundial. Rafael Caro Quintero. El hombre que convirtió la marihuana en un imperio. Que desafió a los Estados Unidos. Y que sobrevivió al paso del tiempo. El narco de narcos. Más que un hombre, un capítulo eterno en la historia del poder.